El día en que el mundo se quedó sin nombre. Ejercicio 1. Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. Cuando leí esa frase, no sentí iluminación. Sentí vértigo. Una parte de mí se aferró al borde del pensamiento como quien teme caer al vacío. Si nada significa nada, entonces ¿qué he estado sosteniendo todo este tiempo? ¿Qué he defendido con tanta intensidad? Miré la pared, la puerta, el reflejo del vidrio. Todo parecía igual. Pero la frase había abierto una grieta. Recordé algo que Ellen Schuckman escribió en el canto de la oración: la oración verdadera no pide cosas, sino que deshace las barreras que impiden recordar el amor. Y comprendí que esta lección era una oración radical. No estaba negando el mundo. Estaba deshaciendo mi interpretación del mundo. Durante años creí que ver era entender. Que asignar significado era una forma de seguridad. Si sabía qué era cada cosa, podía moverme sin miedo. Pero ahora la lección me susurraba otra cosa: lo que crees que sabes es lo que te separa. Sentí al ego reaccionar como un abogado ofendido. Claro que las cosas significan algo. Esa silla es tuya. Ese cuadro tiene historia. Esa persona te lastimó. Ese recuerdo importa. Y en un susurro más suave, casi imperceptible, el espíritu respondía dentro de mí: lo que duele no es la silla, ni el cuadro, ni la persona. Es el significado que les diste. Me quedé en silencio. Nada de lo que veo significa nada. No era nihilismo. Era limpieza. Kenneth Papnick, en su viaje a través del libro de ejercicios de UCDM, insiste en que el curso no busca cambiar el mundo, sino el sistema de pensamiento desde el cual lo percibo. Y ahí, frente a la ventana, entendí que mi mundo no estaba hecho de objetos, sino de juicios. Cada cosa que miraba estaba cargada de pasado. No veía la mesa, veía conversaciones que habían ocurrido allí. No veía la puerta, veía despedidas. No veía mi rostro reflejado, veía expectativas. Nada era neutro para mí. Y entonces apareció el miedo más profundo: si retiro todos esos significados, ¿quién soy? Marianne Williamson, en Volver al Amor, dice que nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados, sino ser poderosos más allá de toda medida. Quizá mi miedo no era que nada tuviera sentido. Quizá era que el único sentido verdadero no dependía de mis historias. Volví a mirar la calle. Un coche pasó. Una persona cruzó distraída. Un perro tiró de la correa. Nada de lo que veo significa nada. Lo repetí no como afirmación intelectual, sino como experimento interior. Y algo comenzó a aflojarse. El mundo dejó de ser una colección de amenazas o promesas. Se volvió escena. Movimiento. Forma sin carga. Fue extraño, y profundamente tierno. Me vino a la mente una escena de la película El planeta libre, esa historia donde una mujer llega desde otra civilización y observa la Tierra con inocencia, sin comprender nuestras obsesiones. Ella mira lo que nosotros damos por hecho y no entiende por qué lo complicamos tanto. Así me sentí por un instante, extranjero en mis propios significados. El ego volvió a hablar. Si nada significa nada, entonces nada importa. Y el espíritu respondió con una claridad que no venía de mis pensamientos. Nada significa nada por sí mismo. Y por eso puede significar amor. La diferencia era sutil y total. El ejercicio no me estaba diciendo que el mundo es vacío. Me estaba mostrando que el significado que le di no proviene de Dios. Es un significado aprendido, heredado, repetido. Como en la película Avatar, cuando el protagonista comienza a ver que lo que creía realidad era solo una perspectiva limitada. No destruye el mundo que conocía, lo trasciende al ver desde otro sistema de percepción. Algo parecido comenzaba a ocurrir en mí. No estaba negando la habitación. Estaba reconociendo que mi manera de verla no era la única. El curso habla de percepción y conocimiento. La percepción es siempre interpretación. El conocimiento es directo. Yo había confundido interpretación con verdad. Nada de lo que veo significa nada.
Esa frase era una invitación a vaciar la pantalla. En términos simples, mi mente funciona como un proyector. Arroja sobre el mundo mis creencias, mis culpas, mis expectativas. Luego olvida que proyectó y cree que lo que ve está ahí afuera. Este ejercicio es el primer paso para retirar la proyección. Y eso duele un poco. Porque significa asumir que lo que me perturba no está en las cosas, sino en mí. Me senté en la cama. Miré mis manos. Pensé en todo lo que había defendido como importante, opiniones, logros, heridas. ¿Y si nada de eso tuviera el significado que le asigné? No sentí pérdida. Sentí alivio. Como en la película Soul, cuando el personaje descubre que la chispa de la vida no es un propósito grandioso, sino la experiencia misma de estar aquí. Yo había cargado cada cosa con un propósito dramático. El ejercicio me estaba devolviendo al instante simple, antes del drama. Ver sin significado era ver sin pasado. Y eso se parecía mucho a la inocencia. En la tradición no dual, se habla de ver sin el filtro del yo separado. El Advaita señala que el mundo no es algo aparte de la conciencia que lo percibe. Si eso es cierto, entonces lo que llamo significado es solo una etiqueta mental superpuesta sobre una experiencia neutra. El ego necesita que las cosas signifiquen algo para sostener su narrativa. Necesita conflicto, comparación, historia. El espíritu no necesita significado. Es significado. La diferencia es abismal. Mientras respiraba, noté que el cuerpo se relajaba. No porque hubiera resuelto nada, sino porque dejé de intentar resolver. El ejercicio no me pedía entenderlo completamente. Solo practicar. Mirar un objeto y decir, esto no significa nada. Mirar una situación y decir, esto no significa nada. No como negación, sino como apertura. En ese vacío de interpretación, algo nuevo podía entrar. Comprendí que esta primera lección es como limpiar el lienzo antes de pintar. No puedo recibir una nueva visión si estoy aferrado a la vieja. Y, de manera inesperada, sentí gratitud. El mundo no tenía que cambiar para que yo estuviera en paz. Solo tenía que cuestionar lo que creía ver. Nada de lo que veo significa nada. No es una conclusión. Es un comienzo. Es el momento en que dejo de discutir con la realidad y empiezo a reconocer que lo que llamo realidad es una construcción mental. Es el día en que el mundo pierde el nombre, para que pueda revelar su esencia. Y mientras sigo aquí, frente a la misma ventana, con la misma luz entrando, algo ya no es igual. No porque la habitación haya cambiado, sino porque por primera vez estoy dispuesto a no saber qué significa. Seguí mirando la misma habitación, pero algo en mí ya no estaba tan dispuesto a reaccionar de la forma habitual. La mesa seguía allí. La ventana también. Incluso el murmullo lejano de la calle parecía idéntico. Sin embargo, el peso que antes sentía en el pecho al mirar ciertos objetos había comenzado a aflojarse, como si alguien hubiera abierto apenas una rendija por donde entraba aire nuevo. Nada de lo que veo significa nada. La frase ya no sonaba tan amenazante. Ahora era como un eco que suavizaba mi impulso automático de interpretar. Me di cuenta de que cada vez que miraba algo, la mente corría a asignarle una historia. Esa historia venía cargada de emoción. Y esa emoción moldeaba mi experiencia. Comprendí entonces algo profundamente humano: no reacciono a las cosas. Reacciono al significado que les doy. Si la silla me recuerda una discusión, siento incomodidad. Si la fotografía me recuerda una alegría pasada, siento nostalgia. Si el teléfono vibra y asumo que trae una mala noticia, mi cuerpo se tensa incluso antes de leer el mensaje. El mundo no me hace sentir. Mi interpretación me hace sentir. Y ahí empezó una conversación interna más clara. El ego dijo, no puedes vivir así. Si todo pierde significado, perderás orientación, ¿cómo sabrás qué es importante? Y algo más profundo respondió, lo importante no se pierde cuando sueltas el juicio. Lo que se pierde es la carga. Sentí que esta lección era una especie de desintoxicación emocional. Como cuando el cuerpo deja de recibir aquello a lo que estaba acostumbrado y atraviesa un breve temblor antes de estabilizarse.
Yo estaba desintoxicándome de mis significados. Recordé algo que había leído de Ellen Schuckman en el canto de la oración: el perdón no cambia lo que pasó, cambia la manera en que lo sostengo. Y entendí que esta práctica es la antesala del perdón. Porque no puedo perdonar algo si sigo creyendo que su significado es fijo e incuestionable. Nada de lo que veo significa nada. Eso incluye lo que creo que me hicieron. Lo que creo que logré. Lo que creo que perdí. El ejercicio comenzó a tocar una zona más sensible: mis relaciones. Pensé en alguien con quien había tenido tensiones recientes. La imagen de esa persona apareció en mi mente cargada de juicio. Pero esta vez, en lugar de seguir la narrativa, me atreví a decir: esta imagen no significa nada. El ego se reveló de inmediato: claro que significa. Significa traición. Significa decepción. Pero me quedé en silencio. Respiré. Y repetí la idea no como negación de la experiencia, sino como apertura a otra posibilidad. Algo ocurrió en ese espacio. La intensidad emocional disminuyó. No desapareció por completo, pero perdió filo. Me di cuenta de que la emoción estaba sostenida por la historia. Al cuestionar el significado, la emoción perdió su ancla. Marianne Williamson escribe en Volver al Amor que el amor no es algo que tengamos que fabricar, sino algo que bloqueamos con nuestros pensamientos de miedo. Y en ese instante comprendí que el significado que asigno suele estar teñido de miedo. Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no controlar. El ejercicio estaba desmantelando ese miedo en su raíz. Me vino a la mente una escena de la película Soul, donde el personaje principal descubre que la chispa no es un logro externo, sino la simple experiencia de estar vivo. Yo había convertido cada objeto, cada relación, cada recuerdo en un símbolo de éxito o fracaso. La vida se había vuelto un tablero de puntuación invisible. Nada de lo que veo significa nada. Eso incluye mis logros. Incluye mis errores. Es profundamente liberador admitir que lo que llamé fracaso era solo una interpretación. Que lo que llamé éxito era solo otra etiqueta. Sentí algo inesperado: compasión hacia mí mismo. Porque durante años defendí mis significados como si fueran identidad. Y ahora veía que eran construcciones frágiles. Como castillos de arena que confundí con estructuras permanentes. Kenneth Papnick insiste en que el curso nos lleva a reconocer que el mundo es una pantalla sobre la cual proyectamos nuestro sistema de pensamiento. Si es así, entonces mi sufrimiento no está en el objeto proyectado, sino en el sistema que lo produce. Eso cambia todo. Porque si el problema no está ahí afuera, tampoco lo está la solución. Me levanté y caminé por la habitación. Toqué la pared. Miré el techo. Sentí el suelo bajo mis pies. Practiqué la idea con imparcialidad, tal como indica la lección. No elegí lo que me parecía importante. Lo apliqué a todo. Este suelo no significa nada. Esta puerta no significa nada. Este cuerpo no significa nada. Al decirlo con neutralidad, algo en mí comenzó a relajarse. Era como si la mente estuviera perdiendo el hábito de dramatizar. Y entonces comprendí el aspecto psicológico más profundo del ejercicio: estoy entrenando mi mente a reconocer que no es omnisciente. Que no sabe lo que ve. Esa humildad abre la puerta a otra percepción. Porque si admito que no sé lo que significa esta situación, dejo espacio para que algo más sabio me muestre otra lectura. El ego vive de certezas. El espíritu opera en la apertura. Me sorprendió notar que esta práctica no me volvía indiferente. Me volvía más presente. Sin el peso de la interpretación, el momento se volvía más vívido. Como en la película Avatar, cuando el protagonista aprende a ver el mundo con otros ojos, no desde la explotación sino desde la conexión. Yo estaba aprendiendo a mirar sin poseer, sin juzgar, sin apropiarme del significado. Y en ese mirar limpio, aparecía una suavidad nueva. Pensé en cuántas discusiones han nacido porque dos personas defienden significados distintos sobre el mismo hecho. Si ambos soltáramos la certeza de que sabemos qué significa algo, el conflicto perdería combustible. El ejercicio no es teórico. Es radicalmente práctico.
Si hoy algo me incomoda, puedo detenerme y decir, esto no significa nada. No para negar la experiencia, sino para desactivar la reacción automática. Eso crea un espacio. Y en ese espacio puedo elegir. Elegir no reaccionar desde el miedo. Elegir escuchar antes de responder. Elegir no proyectar mi pasado sobre el presente. Me di cuenta de que esta lección es el primer peldaño de una reeducación mental. No me pide creer que nada tiene sentido. Me pide reconocer que el sentido que veo no es absoluto. Y eso es profundamente psicológico. Porque la mente condicionada cree que su interpretación es verdad. El ejercicio introduce una grieta en esa creencia. Y esa grieta es libertad. Mientras el día avanzaba, noté pequeñas oportunidades de practicar. Un comentario que antes me habría irritado. Un retraso inesperado. Una expectativa no cumplida. Nada de esto significa nada. Al repetirlo, la reacción disminuía. No siempre de inmediato. Pero había una distancia nueva entre el estímulo y la respuesta. Y en esa distancia había paz. Comprendí que este es el inicio del desapego verdadero. No el desapego frío, sino el desapego que nace de saber que el significado no está fijo. Si no sé lo que significa esto, puedo dejar de sufrir por lo que imagino que significa. Eso es práctico. Eso es transformador. Y mientras sigo aquí, en la misma habitación, con los mismos objetos, la experiencia ya no es la misma. No porque el mundo haya cambiado, sino porque estoy dejando de imponerle mi historia. Sigo respirando en la misma habitación, pero ahora el silencio tiene otro peso. No es ausencia de sonido, es ausencia de urgencia. La luz ya no entra como simple iluminación, entra como testigo. Y yo, que hace unas horas defendía significados como si fueran mi identidad, estoy aquí, más desnudo, más dispuesto a no saber. Nada de lo que veo significa nada. La frase vuelve como una ola suave, no para borrar el mundo, sino para vaciarlo de mis fantasmas. Y en ese vacío aparece algo más delicado. No es pensamiento. No es emoción intensa. Es una presencia. Recuerdo una línea que Kenneth Babnick repetía en su viaje a través del libro de ejercicios de UCDM, el curso no busca que veas diferente el mundo, sino que reconozcas quién es el que está viendo. Esa pregunta cae ahora dentro de mí con una profundidad nueva. Si lo que veo no tiene significado en sí mismo, entonces ¿quién soy yo sin la interpretación? Me siento en el borde de la cama y cierro los ojos. No como técnica, sino como rendición. Dejo que la frase flote en la mente sin forzarla. Nada de lo que veo significa nada. Y al cerrar los ojos descubro que tampoco lo que imagino tiene significado propio. Imágenes, recuerdos, escenarios futuros, todo es forma moviéndose en la conciencia. Entonces ocurre algo casi imperceptible, el yo que observa comienza a sentirse más amplio que lo observado. En el canto de la oración, Ellen Chupman describe la verdadera oración como un ascenso, no hacia algo externo, sino hacia la experiencia directa del amor que ya es. Y siento que esta lección es un escalón hacia esa oración sin palabras. Porque cuando retiro el significado que yo inventé, lo que queda es una pureza sin adjetivos. No es que el mundo desaparezca. Es que pierde densidad. Pienso en esa película El planeta libre, donde alguien llega desde otra civilización y observa nuestras estructuras sociales con una inocencia desconcertante. Lo que para nosotros es normal, para ella es absurdo. Y esa mirada inocente no destruye, revela. Me doy cuenta de que el ejercicio me está entrenando para mirar así, sin la programación automática. También me viene una escena de la película Avatar, cuando el protagonista aprende a conectar con algo más profundo que la superficie visible. No es solo paisaje, es vida interconectada. Quizá cuando dejo de imponer significado, comienzo a sentir la interconexión en lugar de la separación. Y hay otra imagen que se cuela suavemente, como una caricia, la película Soul, donde el personaje descubre que la chispa no es un logro monumental, sino el simple acto de estar presente en un instante cotidiano. Yo había convertido el significado en una obsesión por importar. Y ahora descubro que lo que es no necesita importar para ser sagrado.
Me doy cuenta de algo que no es conceptual, sino experiencial. Cuando digo que nada de lo que veo significa nada, estoy retirando la autoridad del ego. Estoy diciendo que mis juicios no son la verdad. Y eso abre un espacio inmenso. Ese espacio no es vacío oscuro. Es silencio fértil. En la tradición Zen, se habla de la mente de principiante, esa disposición a ver sin saber. Aunque este ejercicio aún no entre formalmente en la rotación de tradiciones, siento que estoy tocando esa mente fresca, anterior a la interpretación. Una mente que no necesita etiquetar para estar en paz. Me quedo quieto. Dejo que la respiración marque el ritmo. Inhalo, y al exhalar repito internamente, nada de lo que veo significa nada. No como mantra rígido, sino como rendición continua. La práctica se convierte en una meditación espontánea. Siento el cuerpo. La presión de los pies en el suelo. El latido suave en el pecho. Y noto que cuando no asigno significado, el cuerpo también se aquieta. Es como si la tensión proviniera más de la interpretación que del hecho mismo de estar aquí. Me pregunto, con una curiosidad sincera, ¿qué quedaría si viviera así un día entero? Sin decidir de inmediato lo que cada cosa significa. Sin convertir cada gesto en una amenaza o una promesa. Quizá quedaría algo más cercano a la confianza. Marianne Williamson escribió en Volver al Amor que cada uno de nosotros es un milagro que ha olvidado su origen. Tal vez el significado que he impuesto al mundo es parte de ese olvido. Y esta lección es el inicio del recuerdo. No recuerdo datos. Recuerdo inocencia. Siento que estoy desarmando una estructura interna que me parecía imprescindible. Y, sorprendentemente, no me siento en peligro. Me siento ligero. El ego intenta un último argumento: si nada significa nada, perderás dirección. Pero el espíritu, sin palabras, muestra otra cosa: cuando no estoy defendiendo significados, puedo escuchar guía. La guía no es voz audible. Es claridad serena. Es intuición sin ansiedad. Comprendo entonces que este ejercicio es el primer acto de confianza. Confianza en que el significado verdadero no necesita ser fabricado por mí. Confianza en que lo que es, en su esencia, no depende de mi interpretación para ser pleno. Me quedo unos minutos más en silencio. No busco experiencias místicas. No espero visiones. Solo permanezco. Y en esa permanencia siento que la habitación ya no es un escenario cargado de pasado. Es un espacio abierto donde algo nuevo puede ser visto. Nada de lo que veo significa nada. Lo repito una vez más. Y esta vez la frase no cae como negación. Cae como puerta. No sé aún qué hay detrás. Pero siento que es amplio. Que es amable. Que no necesita que yo lo controle. La tarde avanza lentamente. La luz cambia de tono. Y en lugar de apresurarme a definir el día como productivo o improductivo, bueno o malo, simplemente lo observo. Quizá este es el verdadero comienzo del deshacimiento: dejar de narrar compulsivamente la realidad. No siento que haya terminado nada. Siento que apenas he quitado la primera capa. Hoy vi que el significado que asigno a las cosas no es inherente a ellas, sino proyectado por mi mente. Al cuestionarlo, no pierdo el mundo, pierdo la carga que le impuse. Y en ese espacio comienza a insinuarse una percepción más limpia, más inocente, más libre.